los huéspedes. Gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. Gracias. Hola, Luca. Buenas tardes. Gusto. Hola, Buenas Nancy. tardes. Mucho gusto. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola, Enrique. Hola. Hola, Francesca. Bueno, aquí están entrando algunos que ya tienen mesa, así que ya saben dónde sentarse. Hola, Patti, bienvenida. Hola, buenas tardes. Chao, Buenas Carlita. Chao, Patti. Pues bienvenidos a este café bien platicado el mes de enero 2022, el primero del año. Y ha sido uno de los cafés más esperados. Están entrando algunos. Está entrando Jacqueline. Bienvenida. Y quiero dar las gracias por apoyar este café. Pero primero a quienes han apoyado esta idea, cuando les dije estoy armando un café sobre las diferencias entre los traductores jurados de distintas partes de Latinoamérica, y me dijeron con mucho gusto. Y entonces, gracias a Paula, a Leticia, a Jonathan y a Félix, después los voy a presentar como se lo merecen. Y también quiero darle las gracias a Alex Méndez, que nos está apoyando con el área técnica el día de hoy. Muchísimas gracias. Y también a Daniel González, que nos dio su apoyo y algunas recomendaciones. Sean bienvenidos a los que son ya amigos del Café Bien Platicado y también a los que nos están visitando por primera vez, a quienes van a escuchar esta grabación. Entonces, vamos a iniciar presentando a la licenciada Ana Leticia Santos. Gracias por estar aquí, por su tiempo, por su generosidad. Ella es guatemalteca, empezó a estudiar inglés desde la secundaria y decidió tomar una carrera secundaria enfocada en el secretariado bilingüe y en su iglesia. Apoyaron a apoyar a los grupos de misioneros que llegaban al país. Eso la ayudó a tomar una decisión porque disfrutaba de apoyar a otros cuando trasladaba información. Entonces, es traductora jurada desde el año 2006 en Guatemala. En 2014 se graduó de licenciada en Educación de Inglés de la Universidad del Valle de Guatemala y también es licenciada de Traducción de la Universidad Mariano Gálvez. Desde que se inició en la traducción ha seguido estudiando y busca reafirmar conocimientos mediante diplomados, cursos libres y eventos de traducción. Ha tomado cursos en la UIC de Puebla, México, y en la USAL de Argentina. Ahora se dedica a la traducción, interpretación y de lo más importante es maestra de sus hijas, quienes estudian en casa. Bienvenida, Ana Leticia. Hola, mucho gusto. Gracias también por la invitación, Roselia. Le agradezco muchísimo. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias por este momento. Gracias a usted. Y la primera pregunta que queremos hacerle, y no se va a escapar ninguno, es si le gusta el café y cómo lo toma. Cuéntenos. Pues algunos de los que están por aquí ya me conocen. Saben que el café es una de mis pasiones. Tomo café, el café así solito, negro, sin nada, tiene que ser bebido porque si no, no me lo tomo, ¿verdad? No me gusta de otra forma. Entonces, la verdad que lo disfruto mucho todos los días, creo que 2 veces al día. Entonces, es una de mis pasiones. Gracias por preguntar eso. Gracias. Pues esta es uno de los requisitos, no, es broma, para estar aquí. Yo tengo el mío, Café de Cobán hoy. Es una región de Guatemala, para los que no sepan, es una región de Guatemala, Cobán. Muy bien, entonces vamos a entrar con las preguntas y cada uno de los invitados va a responder de acuerdo a cómo se van a contestar de acuerdo a cómo se da en su país. La primera pregunta, Leti, ¿cómo se le conoce oficialmente en su país al traductor, a un traductor oficial o traductor jurado? Bueno, primero, espero yo que mi conexión sea lo más fiel posible, ya que hoy me tuve que ir al interior, entonces no estoy en mi casa como de costumbre. Espero que me escuchen bien y que la señal no me vaya a traicionar. Así que por eso mismo, pues no tengo café, lamentablemente, voy a pura agua porque no hay otra opción. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito acerca de qué es el traductor jurado en Guatemala. En Guatemala nosotros tenemos esta figura
que en realidad, la verdad que ha pasado por muchísimas cosas. Nosotros hemos sido aprobados desde hace muchísimos años, ¿verdad? Nosotros tenemos en la ley un artículo 37 del organismo judicial que directamente habla de los requisitos de documentos extranjeros y literalmente dice para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. Entonces, esa es la figura básicamente del traductor jurado. Es esa persona que desde el decreto 251, que data de 1879 en el gobierno de Justo Rufino Barrios, se nos desempeñó como tal, ¿verdad? Como un oficio al principio y después como una carrera. Entonces, desde ese momento nosotros hemos tenido la virtud, digámosle así, de decir bajo juramento cuando un documento viene en otro idioma y lo traducimos al otro, entonces ya con eso firmamos, sellamos ese documento y tratamos de enfocarlo dentro de un formato al que nosotros aquí en Guatemala le llamamos formato de traducción jurada, que se refiere a que tiene un encabezado, a que tiene un cierre, a que tenemos tratamos de mantener ciertos estándares en cuanto al formato, como menciono, como la doble comilla, como matar línea, como le llamamos localmente, que significa llenar de guiones los espacios vacíos, y ese tipo de generalidades que a veces para algunos países es un tanto diferente o extraño incluso, ¿verdad? Pero es la forma en la que lo hemos manejado muy general aquí porque no hay una ley que nos defina los lineamientos sobre esos formatos. Gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el proceso para obtener el título? Bueno, pues con el proceso para obtener el título, permítame, me voy a ubicar bien con el proceso porque lo tenía aquí anotado. Les voy a contar que primero para eso nosotros necesitamos ser mayores de edad definitivamente porque es prácticamente presentar nuestra identificación. Entonces la identificación la adquirimos al tener los 18 años. Entonces podríamos decirle que uno de los requisitos es ese, tener la mayoría de edad y poder solicitar un proceso judicial administrativo que le llamamos. ¿Qué es eso? El proceso judicial administrativo requiere que nosotros nos presentemos ante los juzgados para que podamos presentar 3 testigos que den buena fe de nuestras capacidades, de nuestro conocimiento, así también como que somos personas honorables y fiables. Estos 3 testigos, como requisito, no pueden ser familiares, ni directos, indirectos, tampoco puede, de hecho, ¿verdad? Dentro de las audiencias se les pregunta, ¿es amigo íntimo de la persona? Entonces, no debería ser un amigo íntimo, sino solamente un conocido que dé fe de que realmente nosotros podemos ejecutar ciertas funciones en el otro idioma, ¿verdad? Después de este proceso judicial pasamos por el administrativo, que el Ministerio de Educación de Guatemala es el encargado de dar esa acreditación. Entonces está dividido en regiones. Ya nos mandan el expediente a alguna de las distintas regiones y de allí entonces ya seleccionan las fechas, las escuelas. Como mencioné anteriormente, desde un decreto desde hace muchos años, se dictaminó que iba a ser la Escuela de Ciencias del Comercio, así se llama el título de las escuelas a nivel secundario aquí en Guatemala. Y lo interesante, averiguando un poquito más a fondo ese tema, lo interesante fue que el general Jorge Ubico, cuando decidió que fueran las escuelas de comercio, fue porque dijo la traducción tiene un fondo comercial, tiene que ver con negocios. Entonces, que lo evalúen las escuelas de comercio. Entonces, desde ahí, entonces nos tienen que ubicar en una de las escuelas regionales de comercio. Tenemos que esperar el debido proceso, que eso va a depender. Anteriormente podría tardar unos 6, 8 meses. Eso era antes de la pandemia. Después de la pandemia todo ha cambiado. Algunos estudiantes han esperado incluso ya un par de años y no ha sucedido nada, mientras que otros ya se examinaron el año pasado. El año pasado tuvimos la primera experiencia de una evaluación de forma remota. Fue totalmente un boom para la carrera aquí en Guatemala. Entonces tuvimos esa oportunidad. De hecho, tuve la oportunidad de ser terna, de hecho, en esa evaluación. Fue muy bonita porque la verdad no tuvimos
ningún problema tecnológico. Los problemas fueron de conexión, cosas que se resolvieron de alguna forma muy fácil. Pudimos tomar en cuenta muchos aspectos. Tal vez en algún futuro se siga dando de esa forma. Fue como un piloto para poder verificar si era el proceso. Y ese básicamente es el proceso cuando ustedes ya reciben la acreditación, es porque aprobaron ese examen, que por lo general es de 2 días, ¿verdad? El primer día que serían las traducciones y el segundo las gramáticas. Si no aprueban esos 2 días, entonces se quedan lo que aquí se llama en suspenso, no se llama reprobado, sino en suspenso. Entonces, ese suspenso quiere decir que van a tener que esperar por lo menos 6 meses para volver a examinarse. Y no hay un número limitado de decir, bueno, solo se puede examinar 5 veces, sino que ustedes, si quieren seguir intentando, porque hay personas que son realmente, tienen ese ahínco de querer terminar, aunque tal vez todavía no manejan algunas cosas, se han examinado algunas veces, ¿verdad? Entonces no hay un número limitado. Después de eso, solo esperar a que ya el Ministerio de Educación pueda extenderle la resolución respectiva con un número de registro, con un número único, para que ustedes ya puedan hacer su sello y tener la capacidad de firmar y sellar sus traducciones. Excelente, muchas gracias. Sí, el proceso es muy interesante. Yo sé que hay algunos aquí que son estudiantes y tienen esa duda. Y entonces, este título, porque las mismas preguntas se los voy a hacer a los siguientes invitados, ¿tiene validez en todo el país? Sí, nuestra república, como es una república constitucional, todas las cosas que se hacen, ya sea en un título de abogado, en un título de traductor jurado, así como de médico, todos tenemos esa capacidad a nivel nacional. Entonces nosotros podemos ejercer en cualquier parte del país. Incluso nuestras traducciones tienen efecto en los países de habla inglesa, no porque nosotros tengamos jurisdicción en esos lugares, sino porque nosotros somos reconocidos bajo un número único aquí en Guatemala como personas que tienen fe pública. Entonces son recibidas nuestras traducciones en el extranjero para cuando necesitan algún documento de español a inglés. Gracias. Entonces, ahora con esto, ya que se habló del Ministerio de Educación, ¿hay algo que se tenga que inscribir ahí? Y si es así, ¿debe renovarse esta inscripción? El número que se tiene que inscribir en el Ministerio de Educación es ese número de resolución, ese como dictamen, digámosle así, que es en el que ustedes quedan como oficialmente registrados como traductores jurados. Ese es un título que todavía no se le puede denominar como un título a nivel universitario, por eso es que las universidades ya están también trabajando en sus propias licenciaturas. Ya tenemos 2 universidades oficialmente con licenciaturas, otras a nivel extranjero. Y en el caso del ministerio, ustedes solamente una vez emiten esa resolución y esa es válida para toda su vida. ¿Cuándo tienen que renovar? Solamente en el caso de que alguna de sus generalidades, de sus datos generales, haya cambiado. Por ejemplo, si se inscribieron como solteras y después cambia su nombre a un nombre de casadas, entonces ya hay un cambio en esas generalidades. Deberían hacer una actualización de datos. Lo mismo si cambian de teléfono, lo mismo, incluso si cambian en el formato de su sello, deberían también hacer una actualización. De lo contrario, no es necesario que ustedes se acerquen para una actualización. Gracias. Y otra pregunta, entonces, ¿hay alguna ley que regule a los traductores jurados en Guatemala? Hasta el momento no tenemos una ley como tal, como les decía desde el principio. Lamentablemente nosotros tenemos un decreto que fue emitido en 1879, después algunas enmiendas que surgieron más o menos entre 1931 a 1934. Realmente no hemos tenido mayor movimiento legalmente en eso. Sí somos aceptados como tal porque tenemos un espacio en estos decretos. Sin embargo, no tenemos una ley que establezca cómo deberíamos nosotros trabajarlo. Por ejemplo, algunos de nosotros, por decirles algo, abre con doble comilla sus traducciones juradas, mientras que algunos dirán, no es necesario, la abro con una comilla nada más. Como no existe una ley
que defina esos parámetros, entonces estamos abiertos a hacerlo. Sin embargo, las mismas instituciones han decidido establecer ciertos estándares. Entonces, algunas dirán, si no dice la frase bajo juramento en su encabezado, no lo recibimos. Eso ha hecho de alguna forma que todos estandaricemos, que en nuestro encabezado coloquemos bajo juramento, por decirle así, un ejemplo muy pequeño, ¿verdad? Entonces, quienes nos han ayudado en la estandarización han sido las mismas instituciones que han necesitado de las traducciones juradas. Sin embargo, no tenemos una ley que establezca directrices para que nosotros trabajemos las traducciones. Más bien, nosotros vamos trabajándolas de la mejor forma por experiencia, sabiendo cómo funcionan las fórmulas y de esa misma forma lo trasladamos a los que vienen detrás de nosotros. Ay, muchas gracias. Y sí, es muy interesante porque si no hay una ley como tal, entonces se rigen por lo que la mayoría o los más experimentados, como en su caso, le van pasando a los más nuevos. Y entonces, gracias por contestar esa pregunta. Y hay una que está ligada con esta, es si hay algún código de ética para los traductores aquí en Guatemala. El Ministerio de Educación no establece un código de ética, pero recordemos, como les mencioné al principio, cuando nosotros trabajamos en el proceso administrativo, existen 3 testigos que dan fe de nuestra honestidad, de nuestra ética como personas, y al momento de que nosotros terminamos este proceso, a nosotros se nos juramenta. Esa es una de las causas por las que somos traductores jurados. Se nos juramenta ante la bandera de Guatemala, ante el oficial encargado en nuestro caso, para decir que nosotros con toda verdad vamos a traducir y vamos a hacer vamos a cumplir con esa vocación para la que nosotros nos examinamos, ¿verdad? Entonces vamos a cumplir a cabalidad con ello y no vamos a hacer ningún perjuicio de lo que nosotros podemos trabajar. Esa es la primera situación que podría decir reemplazar un código de ética a nivel nacional. Ahora bien, aquellas personas que son parte de la asociación local, que es AJIT, entonces nosotros sí nos regimos bajo un código de ética de la asociación. Allí sí se tiene, entonces sí se tiene, por ejemplo, si hay algún traductor que está trabajando de una forma anómala, tal vez competencia desleal no está dentro de sus estatutos, pero sí algunas cosas como por ejemplo que fuera engaño, mentira o algún perjurio, entonces eso sí estaría determinado en este código. Sin embargo, no hay un código a nivel nacional que nos establezca un lineamiento, una línea de trabajo para nosotros. Muchísimas gracias, licenciada, por contestar nuestras preguntas y está todo muy explicado. De todas formas, no sé si nos podría brindar el enlace para AJIT, porque yo ahí he encontrado el código de ética. Si no, alguien me lo puede pedir y yo se los mando. Pero ya es a nivel de la asociación y más adelante vamos a tener un café para hablar acerca de las asociaciones. Muchas gracias. Despuésito vamos a regresar con usted y ahora vamos a pasar con nuestra invitada de México y ella es la licenciada Paula Pérez Bonilla. Ella es perito traductor, originaria de la Ciudad de México, donde vive actualmente, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en traducción del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores. Es perito traductor en inglés, autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México desde el año 2011 y por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación a partir del año 2020. Ella ha tomado cursos de traducción jurídica en varias instituciones, entre las que se destacan CETI y Harvard. También en el rubro lingüístico, su experiencia profesional comenzó en el año 2002 como maestra de inglés para algunos ejecutivos, impartiendo también clases individuales de empresas como Four Seasons Hotel, la Ciudad de México. También instituciones educativas a nivel medio, superior y superior como ITR y la Universidad Panamericana. También se especializó con grado académico en traducción y ha colaborado con agencias de traductores freelance, además de realizar trabajos de traducción para organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, entidades gubernamentales tanto a nivel local como federal, así como en empresas del sector privado de diversas áreas: arquitectura, finanzas, seguros, despachos jurídicos y notarías, infraestructura, gobernanza, políticas públicas, migración e intercambios estudiantiles. Actualmente imparte clases diplomados de traducción
en la Universidad Intercontinental y del Instituto Superior de Estudios de Traducción e Interpretación en México. Bienvenida, licenciada Paula Pérez Bonilla, desde México. Muchas gracias, Roselia. Buenas tardes a todos. Muy bien, y nos da mucho gusto tenerte por acá. Espero que sea el primer café de muchos. Siempre vas a ser bienvenida. Muchas gracias, encantada. Gracias. Y ahora te voy a hacer las mismas preguntas que le hice a la licenciada Santos. ¿Cómo se le conoce oficialmente en México al traductor jurado? Acá lo conocemos como perito traductor. Muy bien. ¿Y cuál es el proceso para obtener el título? Bueno, primero que nada quiero decir que no es como tal un título, para nosotros es una autorización. Es decir, nosotros tenemos que cumplir con un cierto proceso de evaluación documental y por supuesto curricular, y también además hacer un examen. Ahorita les platico un poco cómo varía en uno y en otra jurisdicción, la estatal y la federal. Pero en general nosotros nos regimos de esa manera. Somos solamente personas expertas autorizadas. Para nosotros la autorización proviene esencialmente del Poder Judicial, ya sea de los estados de la República o del Consejo de la Judicatura Federal. Y solo en algunos lugares también el registro civil interviene para autorizar una lista propia. En otros casos solamente será Poder Judicial, ya sea de forma general o algunos tribunales de manera específica que tienen sus listas de peritos. Qué interesante, gracias. Pues ya vamos viendo las diferencias entre Guatemala y México. Correcto, sí. Y entonces, ¿cuáles son los requisitos ahora vamos para tener esa autorización? Bueno, les voy a contar de forma muy general, porque déjenme hacer de una vez el paréntesis. Nosotros tenemos o podemos tener dos autorizaciones acá en México. Podemos ser peritos de cualquier ciencia, arte, etcétera. Pero hablando de los traductores, podemos ser peritos traductores en el estado donde residimos o bien de la República Mexicana. Esos son dos. No necesariamente el que es estatal también es federal. Son dos procesos de evaluación diferentes. Y no en todos los casos los federales quieren ser estatales. Cada quien. Pero bueno, de forma general, los requisitos que nos piden para poder empezar el proceso es ser ciudadano mexicano. Por ejemplo, en el caso del Consejo de en el caso de los estados de la República, la mayoría tienen el requisito de que tienes que ser ciudadano. Es decir, no solo residir, sino ser ciudadano. También, por supuesto, y creo que en todos los países esto es igual, tienes que gozar de buena reputación, un buen nombre, ser una persona honesta. En el caso de nosotros, de hecho, tenemos que firmar para Ciudad de México una hoja que dice que nosotros, bajo protesta de decir verdad, afirmamos ser personas que no tenemos ningún problema con la ley ni con absolutamente nadie. Porque, bueno, nosotros somos peritos auxiliares en la administración de justicia. Ese es el título completo. Entonces, si vas a auxiliar a la justicia, pues deberías de ser una persona que se porte bien. Claro. Y bueno, por ejemplo, caso de Ciudad de México, debes de tener y comprobar que tu domicilio está dentro de la Ciudad de México, es decir, no puedes vivir en otro lado y estar autorizado acá. Y eso tiene una razón lógica, porque a nosotros nos puede mandar a llamar cualquier juzgado para poder apoyar, ¿no? Entonces, si tú no resides aquí, pues es muy difícil que te traslades y puedas cumplir con aquello para lo que fuiste autorizado. Entonces, compruebas tu domicilio en la entidad de la República donde dices que resides. Debes de ser experto. Esa forma, eso se comprueba, por ejemplo, en algunos casos con el título profesional. Hay algunos peritajes, algunos expertos que deben de comprobar tener un título profesional, una cédula profesional en la ciencia, arte, profesión, etcétera, que ellos afirman tener. En el caso de los traductores, no. Nosotros no tenemos que comprobar que somos licenciados en traducción. Entonces, prácticamente, nosotros podemos tener cualquier antecedente académico, como es el caso mío. Yo no soy traductora de carrera, o sea, de licenciatura, pero sí lo soy posteriormente por posgrado y por práctica. Yo soy licenciada en Derecho, pero sí puedo yo presentarme ante las evaluaciones siempre y cuando tenga yo precisamente como comprobar que sé hacer lo que afirmo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo lo comprobé con el diplomado que mencionaste al de mi semblanza, y hay quienes hacen maestrías y algunos otros cursos. Esto también tiene una lógica. No todos los traductores de todas las lenguas tienen un estudio en ello.
A veces, por ejemplo, son de comunidades indígenas, de minorías que tienen lengua étnica. Entonces, ¿cómo le pides a una persona así que tenga una licenciatura en traducción? Lo que les hace ser traductores o intérpretes en su caso, pues es evidentemente el manejo en la excelencia, ¿no? De las dos lenguas o las más que tengan sus lenguas de trabajo, pero no necesariamente por vía de un estudio universitario. Pero bueno, tienes que comprobarle al tribunal que sabes hacer lo que sabes hacer. Y además vienen algunos otros requisitos como lo de la constancia que te decía de decir que eres una persona honesta, por ejemplo, y algunas otras cosas más. En el caso, por ejemplo, de la federación, de la autorización federal, adicional a esto que te comenté, tienes que comprobarles que tienes al menos 5 años de experiencia en la rama en la que quieres ser autorizado como perito. Entonces, no es tan fácil, por ejemplo, para un estudiante recién egresado, porque sé que dentro del auditorio tenemos estudiantes o recién han salido de sus estudios universitarios. Para ser perito, por ejemplo, no puedes salir inmediatamente y luego querer autorizarte. Necesitas tener una experiencia, tener práctica, como decimos los abogados, práctica forense, ¿no? Tienes que haber estado ya metido realmente en el área de ejercicio para que entonces puedas ir ganando la experiencia necesaria y que en el caso que te toque, cuando seas perito, por ejemplo, asistir en alguna diligencia, pues realmente sepas de qué se trata, ¿no? Gracias. Perdón, no escuché lo último que me dijiste. Nada más que tengas la experiencia, pues que ya tengas algo que te respalde. Ok, gracias. Muy, muy amable. Entonces, ya me habías hablado un poco acerca de la diferencia entre estatal y federal. Correcto. Entonces, eso lleva a la siguiente pregunta. Si esta autorización tiene validez en todo el país, ¿podrías explicar un poco más al respecto? Claro, con mucho gusto. Mira, realmente la autorización y el ejercicio, la práctica, depende mucho de qué autoridad te está requiriendo la traducción. Te pongo el ejemplo. Yo soy perito de Ciudad de México y también soy federal. Entonces, si un extranjero viene a la Ciudad de México y, por ejemplo, quiere registrar a su pequeño, a su menor hijo nacido en otro país, y entonces me pide, por favor, ¿puede usted traducir la partida de nacimiento que me dieron en el hospital de Estados Unidos para presentarlo en el registro civil de la Ciudad de México? Entonces yo puedo hacer la traducción y la traducción es válida y útil para el registro civil de Ciudad de México. En cambio, si esa persona viene con un acta traducida por un perito, por ejemplo, del estado de Chihuahua o de Monterrey y quiere registrar en Ciudad de México, el registro civil no se lo va a aceptar. Porque para el registro civil, como es una autoridad estatal, solo las traducciones hechas por peritos de la localidad, es decir, del estado, son válidas y son útiles. ¿Me explico? Sí. Eso es en el caso de registro civil. En el caso, por ejemplo, de los juicios, depende mucho qué juicio y a qué nivel o qué instancia estemos hablando. Me refiero a juzgados locales, como todos tenemos en todos nuestros países. Hay juzgados de tu ciudad, hay juzgados de tu estado o de la provincia o departamento, como quiera que se llame, y también hay algunos que tienen jurisdicción federal o jurisdicción en todo el país. Entonces ahí es donde empieza nuevamente a jugar el tema de si eres un perito local, como decimos nosotros, para los de cada estado, o si eres un perito federal. Yo puedo presentar traducciones mías ante un juzgado federal, claro, porque soy perito federal. Un perito local quizás no se las recibirían en un procedimiento de nivel federal, es decir, contra una autoridad fiscal o administrativa de la federación. En algún proceso, por ejemplo, de amparo, un juicio de garantías constitucionales o derechos humanos que tenemos acá en México, normalmente los que hacemos las traducciones para esos juicios, cuando son a nivel federal contra alguna entidad gubernamental de federación, entonces seremos los peritos federales. Si es un asunto local contra una autoridad local, por ejemplo, entonces puede ser un perito estatal. Entonces tienes la premisa y lo que todos siempre le recomendamos a los colegas que recién van llegando a las listas autorizadas es pregunta a la autoridad que está requiriendo qué jurisdicción o de qué estado te va a recibir o a aceptar la traducción. Porque mucho depende del criterio y también de los lineamientos, porque bueno, no pueden ellos hacer lo que quieren o no deberían, pero siempre hay una ley, ¿no? Entonces, si hay una ley de procedimiento administrativo federal, checa qué dice la ley. Si es el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, ¿qué dice tu Código de Procedimientos Civiles o el penal, etcétera? Y ahí está la respuesta.
quién puede actuar, quién puede presentar su traducción. Gracias. Así que tus paisanos que estén muy atentos y averigüen bien, que se informen, ¿no? Pero Sí, gracias, siempre. mira, yo desconocía todo esto y ya estamos tan cerca, pero excelente. Y ahora, esta autorización, Paula, Ujú. ¿es válida desde que te la dan? ¿Hay que renovarla? Cuéntanos, por favor. Igualmente, allí depende de qué estado te autorizó o qué poder judicial te autorizó. Hablo del caso de Ciudad de México. Aquí normalmente la convocatoria para poder ingresar a la lista de peritos salía cada 2 años. Es decir, cada 2 años teníamos que volver a presentar documentación. La primera vez presentas todo completo y las subsecuentes simplemente expresas tu deseo de volver a estar en la lista y te piden nada más actualizar el currículum en caso dado, presentar constancias nuevas si las tienes, y una lista de todos los asuntos en los que interviniste en el periodo desde la última autorización hasta la nueva. Entonces eran unos Excel gigantescos los que teníamos que imprimir. La verdad es que después del sismo, que no sé si algunos de ustedes sabrán, pero en 2017 tuvimos un sismo muy, muy fuerte aquí en la Ciudad de México, en septiembre, y en algunos otros estados. Entonces, varios edificios se dañaron, entre ellos, por supuesto, varios gubernamentales, uno de ellos, el del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, bueno, en el movimiento de edificios y demás fue muy irregular el asunto, entonces allí se rompió un poco esta temporalidad de cada 2 años. Ahorita, la última autorización que tuvimos era de 2017, debía de salir en 2018, sin embargo, se publicó recién en marzo del año pasado. Entonces, pues no sabemos cuándo va a volver a salir. Queremos suponer que en 2 años otra vez vamos a tener que volver a entrar en ello. Hay otros estados donde se renueva cada año, hay otros estados donde no hay una temporalidad fija, de repente tienes que estar al pendiente del boletín judicial y cuando convocan, pues corre a llevar tu documento, ¿no? Y para el caso de los peritos federales, ese sí es bien puntual. Cada septiembre se publica la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, entregamos documentos durante el mes de octubre y a más tardar el 15 de diciembre de ese año se publica la lista de los que vamos a poder fungir como peritos a partir del 1 de enero del año siguiente y hasta el 31 de diciembre. Entonces, hay que estar muy al pendiente dependiendo de dónde estés autorizado. Gracias, mira, qué interesante. Así que en tu caso, doble, ¿no? Por la estatal y por la federal. Muy bien. ¿Y hay alguna ley que regule a los traductores, a los peritos traductores o esas a los que están autorizados? Mira, sí y no. Sí, porque bueno, en el mundo del derecho, las autoridades no pueden hacer algo a menos que esté expresamente señalado en la ley. Entonces, como la autorización de los peritos como tal es un acto jurídico, sí hay lineamientos, sí hay leyes, pero no existe como tal una ley que nos regule solo a nosotros. De hecho, no hay una ley, o sea, a nivel ley, dentro de la pirámide de la jerarquía jurídica, no hay una ley como tal de peritaje en México. Lo que sí hay son reglamentos. Algunos estados tienen su reglamento. Por ejemplo, el estado de Querétaro, el estado sí tiene un reglamento de peritos, pero es solo a nivel de ellos y es un reglamento, no es una ley. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, se nos menciona en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el Código de Procedimientos Civiles, en el Código de Procedimientos Penales, pero no hay nada específico que diga, y el perito traductor debe o está obligado a. Nosotros nos regimos, la verdad, mucho por la forma en la que el procedimiento judicial se lleva a cabo, pero no tenemos, de hecho, no tenemos un lineamiento al cual apegarnos como tal. O sea, nos sumamos al universo de peritos y lo que no está en la ley, pues bueno, se ha ido resolviendo sobre la marcha durante los muchísimos años que tenemos de existir. Y en el caso federal es igual, no tenemos tampoco algo en específico. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo regula la prueba pericial, el dictamen pericial como tal, el Código de Procedimientos Penales, también el Código Fiscal de la Federación, porque existen peritos para el procedimiento contencioso administrativo a nivel federal. Entonces, una vez más, cada quien tiene que apegarse a lo que le toca en ese momento, al procedimiento en el que está interviniendo, para poder saber qué sí y qué no puede hacer. La idea... Muchas gracias. Sí, dime, continúa. Sí. Nada más decirte que, bueno, la idea es en algún momento llegar a tener por lo menos un lineamiento que nos regule a todos, pero como apenas empieza la figura de la colegiación en México como tal,
no tiene mucho que recién tuvimos un colegio como tal de traductores, pero apenas están empezando. Entonces, esto va muy despacito y va como muy en pañales apenas. Pero bueno, la meta es que algún día tengamos algo a qué referirnos o en qué basarnos. Sí, eso sería lo ideal. Pero sí, gracias porque entonces ahí encontramos esa similitud. Ya vimos algunas diferencias, ya estamos viendo la similitud de Guatemala con México, que aunque ustedes o algún estado como el que mencionaste, Querétaro, sí tienen algún reglamento, pero en general no hay algo que sea como de unificar como país. Bueno, este es el reglamento para los traductores o los peritos traductores en este caso que están autorizados. Correcto. Y ligado con esto, ¿hay algún código de ética para ustedes? Mira, no lo había, pero justo cuando hay dos asociaciones muy grandes en México, o sea, y hay muchas, no quiero decir que las demás no importan. Hablo de las que son más conocidas. La primera de ellas es la Organización Mexicana de Traductores, que como tal, bueno, no es un colegio ni regula como tal, solo agremia. Y tienen, por supuesto, un código de ética para los miembros de la organización. Y también existe el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación, que recién es muy nuevo también. Y ellos sí hicieron un código de ética que bueno, obviamente regula a los colegiados, pero también está como tratando de ser un parámetro, pues, para los que no son necesariamente peritos, pero bueno, deben de apegarse y bueno, obviamente tiene principios de honestidad, de justicia, etcétera, ¿no? Pero como tal, nuevamente, como no tenemos una ley y no tenemos una colegiación como, por ejemplo, los colegas de Argentina, que sí la tienen una traducción, pero una tradición maravillosa en ese tema, nosotros todavía no. Sin embargo, bueno, los instrumentos están ahí y bueno, como profesional, pues buscas y lees y dices, esto concuerda conmigo, yo estoy en esto, ejerzo esta profesión, entonces me apego para que pues todos estemos en el mismo canal. Gracias, Paula. Y entonces ahí vamos viendo esa similitud entre lo que tú estás diciendo y lo que nos dijo la licenciada Santos, de que sí tenemos que tener esas bases, ¿no? De justicia y de cumplir no solo con nuestro papel para el cual nos autorizaron, sino también con nuestros conciudadanos, ¿verdad? De cumplir de la mejor manera, de acuerdo a lo que sabemos y de una manera honesta, cumplir nuestro trabajo. Sí, entonces, agradezco que hayas respondido nuestras preguntas y perdona que te pregunte hasta ahora, pero ¿cómo tomas tu café? Ah, una maravilla. Hay un café que hacemos en México, que es el café de olla. Se llama de olla porque lo hervimos en ollas de barro. Tradicionalmente, ¿verdad? Algunos otros ya somos medio fodongos de repente y en cualquier olla está bueno, pero es un café que se hierve con rajas de canela y con piloncillo o panela, lo conocen en algunos países, que es el jugo de la caña que se ha deshidratado, se ha secado y se convierte en unos como disquitos así de azúcar no refinada. Entonces se hierve, echas el café y eso pues queda muy aromático, muy delicioso y es muy típico que en los pueblos de México, de todo el país, se tome prácticamente a cualquier hora, pero sobre todo en las mañanas con un buen pedazo de pan. Eso es el café más típico acá en México y pues ese es mi favorito, por supuesto. Ay, gracias por contarnos, tienes buen gusto. Ahí dijo Ana Leticia que es delicioso. Yo Sí. lo voy a intentar hacer aquí porque por el momento no tengo planes de ir a tu bello país, pero gracias por contarnos. Y entonces, ahora vamos a pasar con el siguiente panelista. Muchas gracias. Vamos a rezar contigo despacito, Paula. Claro. Y tenemos al siguiente invitado, es un colega de Argentina, y les voy a leer un poco acerca de él, a quienes no lo conozcan. Entonces, solo déjeme, voy a cambiar acá para poderlo ver a él. Acá estoy. Sí, no sé, yo es que tenía el puesto con Paula. Bienvenido, Jonathan Feldman. Él es nuestro colega invitado de Argentina. Es traductor público, científico, técnico y literario de inglés, egresado de la Universidad de Belgrano, Argentina. Posee una maestría en estudios avanzados de la música en Royal Holloway University of London y actualmente realiza el curso de agente en propaganda médica de la universidad, en una universidad argentina. Está matriculado en el Colegio de Traductores Públicos de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes y es miembro de la Comisión Técnico-Científica del Colegio de Traductores Públicos de la Universidad de Buenos Aires desde el 2018. Se especializa en traducciones jurídicas y médicas.
Ha realizado traducciones de documentación personal, así como también resúmenes, artículos médicos publicados y tesis doctorales. Y quiero resaltar que es creador de contenido. Él tiene un espacio conocido como Mateando con Traductores, y él entrevista a colegas sobre su trayectoria, su especialización. Ahí tiene su mate, como buen argentino. Y estos, para quienes lo quieran ver, porque algunos que no he visto todos, pero me estoy poniendo al día, vale mucho la pena verlos, se aprende mucho. Ha entrevistado a colegas con una trayectoria de años muy enriquecedora. Bienvenido, Jonathan. Muchísimas gracias. Ahí estás con Muchísimas tu gracias mate. Sí, estoy siempre con mi mate. Muchísimas gracias por la invitación. También, bueno, has participado en el Mateando con Traductores, tanto vos como, bueno, el último que hicimos con Nancy, que está acá presente también. La verdad, bueno, muchísimas gracias por este intercambio también de contenido, o sea, de creación de contenido también, porque esto también es un espacio no solamente para juntarnos todos los traductores, sino también para evacuar todas nuestras dudas y crear contenido sobre diferentes tópicos. Exacto. Y entonces, Jonathan, antes de empezar con las preguntas que ya les hice a las otras invitadas, sí tomas café, ¿verdad? Sí, tomo café, aparte, bueno, generalmente tomo mate, pero hay veces que en el desayuno tomo café, usando la famosa cafetera italiana, la Volturno, una cafetera de mi abuela, y tomo café con leche, o sea, generalmente. ¿No? Y acá, bueno, que estábamos también hablando un poco de con qué lo endulzábamos. Yo generalmente uso azúcar, pero acá no se utiliza, no vi mucho de utilizar el tema de la panela, por ejemplo. Ya, pues gracias por contarnos. Es una pregunta adicional para conocernos un poco todos. Y ahora, entonces, vamos a entrar ya de lleno con las preguntas que les hice a las otras invitadas. ¿Cómo se le conoce oficialmente en Argentina a la figura del traductor jurado, como en el caso de Paula, perito traductor? ¿Cómo le dicen, cómo le conocen ustedes allá? Antes que nada, ahí alguien dijo café con medialunas, desayuno argentino ganador. La verdad que sí, es riquísimo. Generalmente acá sí, es café. Hay, tipo, en las cafeterías te hacen un combo de un café, 3 medialunas, tanto. Y ahí pueden ser de grasa o de manteca, en fin. Volviendo a la pregunta, acá lo que es el traductor o traductor jurado se lo conoce como traductor público. Y bastante interesante lo que habló la colega de México, porque nosotros a lo que nosotros llamamos perito traductor, únicamente al traductor público que trabaja en el ámbito justamente de la justicia. O sea, todo perito traductor es traductor público, pero no todo traductor público es perito traductor. Después, más adelante, voy a mostrar cómo se puede uno inscribir dentro de la página más que nada me voy a referir dentro de lo que es la institución donde yo estoy inscrito y matriculado, que es el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que uno se inscribe para ser perito traductor en lo que es en el ámbito judicial. Estás muteada, Roselia, me parece. Perdón. Ya con esto en mente, ¿cuál es el proceso para obtener este título o este nombramiento? Bueno, acá para obtener lo que es el título de traductor público, para empezar, en Argentina hay muchas universidades las cuales tienen lo que es la carrera de traductorado público. Cada universidad tendrá sus variantes. Por ejemplo, en la Universidad donde cursé tiene, que es más amplio, que es traductorado público, científico técnico y literario de inglés.
pero generalmente dicha universidad, uno primero tiene que cursar la carrera, ya sea una universidad pública como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires, o la Universidad Nacional de Córdoba, o la Universidad del Nordeste, o una universidad privada como mencioné recién la Universidad de Belgrano, la USAL, donde estuvo la colega Leticia, o puede ser, por ejemplo, la Universidad Católica Argentina, y luego de recibirse de dicha universidad uno se registra en el colegio de traductores correspondiente, obviamente, y siempre y cuando dicha institución esté avalada por el Ministerio de Educación, por supuesto. En algunos casos, lo que ocurre es que hay instituciones que no tienen lo que es la carrera de traductor público, que solamente tienen el científico técnico y literario, pero lo que tienen es lo que nosotros llamamos articulación para obtener el título de traductor público. El ejemplo que ahora que tengo en mente, en su momento, cuando yo estaba cursando, hay una universidad que es el Lenguas Vivas, que tiene convenio con la universidad donde me gradué. Por el Lenguas Vivas tiene solamente traductor público, perdón, traductor científico técnico y literario, pero no tiene el público. Entonces uno va, tiene convenio con la Universidad de Belgrano y cursa las materias o asignaturas referentes a lo que es la parte pública, todo lo que es la parte de derecho, derecho privado, derecho público, traducción de derecho privado, traducción de derecho público, y luego de cursar esas materias que complementan lo que es la articulación de lo que es para ser traductor público, recién ahí uno se inscribe en lo que es, o se inscribe o se matricula en el Colegio de Traductores. Gracias. Entonces, ya estamos viendo diferencias, ¿no? Ya de Guatemala quedó claro con lo que nos explicó la licenciada Santos, luego lo que nos dijo la licenciada Pérez Bonilla. Ya estamos viendo otras diferencias en el caso de Argentina. Qué interesante. ¿Nos puedes ampliar un poco acerca de los requisitos para ser un traductor público en este caso? Sí, cómo no. Yo voy a hacer los requisitos que tengo acá, los saqué de la ley 20.305, que es la ley del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que los requisitos son, para empezar, ser argentino, nativo o naturalizado con 5 años de ejercicio de ciudadanía, ser mayor de edad, poseer título habilitante de traductor público, expedido por Universidad Nacional o Universidad Provincial o privada, autorizada para funcionar por el Poder Ejecutivo. También puede ser universidad extranjera, siempre que haya sido reconocido o revalidado por Universidad Nacional. O sea que si algún traductor hizo una carrera de traductorado público en el exterior y se naturaliza como argentino, y es mayor de edad y posee todos los requisitos, puede, y revalida el título, puede ejercer como traductor público en Argentina. Por lo menos en lo que es como traductor público en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, no tiene que haber sido condenado de pena de inhabilitación absoluta, profesional, mientras subsistan las sanciones. Y también, bueno, es lo que habíamos mencionado de inscribirse en la matrícula profesional. Y por otro lado, que esto diferencia de los otros colegios que tenemos, porque no solamente tenemos el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, sino también está el Colegio de Traductores Públicos de la provincia de Buenos Aires, el Colegio de Traductores Públicos de Santa Fe, de Salta, ahora no me acuerdo qué otras más, pero creo que hay otras. Pero uno de los requisitos es declarar domicilio real y constituir domicilio legal
En este caso, en el de Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, o sea, tiene que tener el domicilio ahí a todos los efectos emergentes de la ley. Gracias, Jonathan. Entonces, ya vamos viendo también estas diferencias y en algún caso similitudes, ¿verdad? Ahí estaba viendo que Paula estaba muy atenta con esto. Entonces, ya que mencionaste que está la provincia y que está también en el caso a nivel nacional, me lleva a la siguiente pregunta. El traductor público, su título tiene validez en todo el país. Sí, el traductor público tiene validez en todo el país. De hecho, antes el título de traductor público se lo denominaba traductor público nacional. Es más, los primeros traductores públicos tienen todavía los sellos que dicen traductor público nacional. Yo obviamente no, en mi tiempo ya directamente tengo mi sello que dice traductor público nada más. Pero si bien existen diferentes colegios de traductores, o sea, todos tienen validez en todo el país. La diferencia recae en el lugar de residencia. Por eso mencioné lo de que uno tiene que declarar el domicilio legal o real en el lugar donde va a ejercer. Si uno ejerce en Santa Fe, tiene que declarar domicilio legal en Santa Fe. Si uno es de Capital, tiene que declarar domicilio legal en Capital. De acuerdo, gracias. Y sí, ahí vamos viendo cómo, de alguna manera, se parte del peso y de la autoridad que se le da al traductor, ¿no? Sí. Entonces, ya que nos aclaraste eso, vamos a la siguiente pregunta. Este título, ¿tienes que inscribirlo en el Ministerio de Educación o en alguna entidad? Y de ser así, ¿hay que renovar esta inscripción? A ver, la inscripción se renueva directamente en el Colegio de Traductores. Lo único que influye el Ministerio de Educación es simplemente para cuando uno hace el título cuando uno egresa como traductor, lo tiene que presentar ante el Ministerio de Educación y recién ahí uno lo presenta para matricularse en el Colegio de Traductores. Luego de eso, luego de matricularse ya lo que se llama la renovación de matrícula, que se renueva cada año, ya lo hace uno directamente con el Colegio de Traductores Públicos. Gracias. Y me surge otra pregunta, ya que lo mencionas. Entonces, en este caso, allá en Argentina, ¿es obligatorio pertenecer a algún colegio de traductores? Para ser traductor público, sí. Ya. Para ser traductor público, sí, uno tiene que estar matriculado en algún colegio de traductores públicos. Aparte, es la entidad que se encarga de lo que nosotros llamamos las legalizaciones de las traducciones, lo que Leticia mencionaba al principio. Es más, o sea, la ley que mencioné antes, que es la ley 20.305, también no solamente regula el ejercicio de la profesión, sino también cómo tiene que ser las legalizaciones de las traducciones, el formato de traducción pública, el encabezado, la fórmula de cierre, la firma, el sello. Bueno, ahora que recién empezamos con lo que es la firma digital, qué es lo que tiene que decir, cómo que tiene que estar embebido. Son varias pautas que uno tiene para seguir con respecto a eso de las legalizaciones. Y un tema que me había quedado pendiente era el tema por más que nosotros somos traductores públicos, también realizamos juras, como mencionaron las colegas anteriormente. Nosotros cuando nos matriculamos, tenemos lo que se llama la jura de traductor público, y también tenés lo que es la fórmula de jura, o sea,
que es muy parecida a cuando uno escucha al presidente, pero en este caso sería para desempeñar la profesión de forma leal, en fin, y uno está esa jura. Gracias, gracias por tu respuesta. Entonces, ahora vamos viendo esa similitud con Argentina y Guatemala de la juramentación. Y a diferencia de Guatemala, Leti, no me dejará mentir, la licenciada Santos, que aquí no es obligatorio que los traductores jurados pertenezcan a la asociación, porque no es un colegio, es una asociación. Y, ¿verdad, Leti? ¿Puede decirnos? Si estoy equivocada, corríjame. Así es, gracias Roselia. No, aquí no es obligatorio ser parte de la asociación, al igual que en México tampoco tenemos un colegio que debido al número de traductores no llegamos como a un número mínimo, como por ejemplo ingenieros, médicos, que sí ya tienen un número muy grande, entonces en ese caso ya tienen un colegio, nosotros no lo tenemos, solo tenemos una asociación que se convierte en un ente opcional y que de alguna forma, ¿verdad? Aquellos que sí estamos, entonces estamos como en una comunidad, mientras que aquellos que no son parte de la asociación, entonces me imagino que se enteran por por otros grupos, por redes, así se van actualizando, ¿verdad? Gracias, gracias por aclararnos esto. Ahora, ¿hay alguna ley en Argentina que regule a los traductores públicos? ¿Y nos puedes contar? Sí, por supuesto. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten. Acá les voy a mostrar, si bien cada provincia o cada colegio de traductores tiene su propia reglamentación, yo ahora voy a mostrar dos ejemplos. En este caso, lo que tengo acá es lo que es la ley 20.305, que es la que regula el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Como fíjense que es de la que se promulgó en el año 1973. O sea, imagínense que hay casi 50 años de traductores públicos. Esta ley, digamos, si quieren después yo se las envío, la pongo en el chat, regula tanto, como pueden ver acá, el ejercicio profesional, lo de la matrícula y representación profesional, los recursos, los órganos del colegio, que bueno, en este caso es la asamblea, el consejo directivo, y lo que vamos a mencionar después, que es el tribunal de conducta. Menciona bastante cómo son los pasos a seguir en lo que es la asamblea, el consejo directivo, en fin, hay un montón de, bueno, los aranceles de honorarios, que en general lo que postula el Colegio de Traductores son más que nada aranceles orientativos, no especifican de decir, bueno, un traductor público tiene que cobrar esto de mínimo, esto de máximo, y manténganse no, dicen, bueno, dan un arancel orientativo y de ahí el traductor mismo tiene la libertad de manejarse, tanto para abajo como para arriba. En fin, después, además de esto, bueno, esta es la ley 20.305 del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, pero así también está la ley, en este caso también es provincial, de la ley 10.757, pero este es del Colegio de Traductores Públicos de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Que se promulgó en el año 91, si no me equivoco. En general tendrá los lineamientos relativamente parecidos. Si quieren ustedes después, obviamente se los paso para si quieren leer, pero también tiene más o menos los mismos lineamientos para tanto lo que es la entidad como para los traductores en sí.
Gracias, Jonathan. Mira qué interesante, te lo vamos a agradecer si lo pudieras poner el enlace en el chat Sí, para sí, por poderlo supuesto. leer y qué interesante que tienen tanto tiempo, perdón, de tener esta ley y ahí vamos viendo una diferencia que vimos que en Guatemala no hay una ley como tal, en México no a nivel país y ahora en Argentina pues sí, están avanzados en eso. Qué interesante. Y ahora ya que mencionaste que nos ibas a hablar de la conducta, código de ética para traductores, cuéntanos por favor en Argentina. Muy bien. En Argentina lo que tenemos es justamente el Colegio de Traductores, lo que tiene es un tribunal de conducta que se rige mediante lo que es el código de ética. Acá lo que tengo es el código de ética, por ejemplo, del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente tiene, bueno, los objetos, principios, alcances, el ejercicio de la profesión, los deberes del traductor público, cómo uno tiene que comportarse frente al cliente, cómo comportarse frente al colega. Ahí está, deberes del traductor público para con sus clientes y deberes del traductor público para con sus colegas. Después, bueno, también rige la conducta también de los miembros del Consejo Directivo, el Tribunal de Conducta y otros órganos de gobierno y control de gestión del Colegio de Traductores Públicos. También, obviamente, tiene las sanciones disciplinarias. Así como, bueno, el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires tiene su código de ética, el colegio, bueno, en este caso, el Colegio de Santa Fe, también tiene su propio código de ética. Al ser provincial, más allá de, esto siempre lo aclaro, las leyes son provinciales, pero digamos que todas tienen, digamos, alcance nacional, y aparte es como que tienen los mismos lineamientos, para decirlo de una forma. Entonces acá también tenemos el código de ética del Colegio de Traductores Públicos de Santa Fe. Bueno, la conducta profesional, conducta interprofesional, los honorarios, sanciones, en fin. Este es un poco más corto que el del Código de Ética del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Jonathan. Entonces también te agradeceríamos que pudieras poner el enlace en el chat. Sí, por supuesto. Gracias. Entonces, con esto ya concluimos esta parte. Ya sé que la audiencia han notado las similitudes, las diferencias, pero nos queda un país todavía de Latinoamérica. Muchas gracias, Jonathan. En un ratito volvemos contigo. Gracias por tu tiempo y por toda tu generosidad. Ahora vamos a pasar con un colega de Argentina. Nos vamos a Venezuela y a Colombia. Y les voy a decir por qué. Entonces, solo déjenme aquí. Voy a poner el pin para darle la bienvenida al licenciado Félix Figueroa. Bienvenido, Félix. Gracias por estar aquí y haber aceptado la invitación. Gracias a usted por la invitación, Rosalía. Con mucho gusto. Les voy a contar un poco acerca del licenciado Félix Figueroa. Él es egresado de la Escuela de Idiomas de la Universidad Central de Venezuela. Se desempeñó como profesor del Departamento de Traducción e Interpretación de la Escuela de Idiomas de la Universidad Central de Venezuela durante 8 años. Ha trabajado en 10 países. Es consultor de servicios de interpretación, traducción y adiestramiento en América Latina y el Caribe. Es miembro de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia, AIC. Desde el año 2015 ha sido jurado del examen de intérprete público en Venezuela. Es intérprete público en idioma inglés y francés de la República Bolivariana de Venezuela. Es intérprete y traductor oficial ante la República de Colombia. Es intérprete médico certificado por el National Board for the Certification of Medical Interpreters de los Estados Unidos. Es intérprete judicial ante el estado de Georgia en los Estados Unidos. Se ha desempeñado como intérprete para varias agencias especializadas de la Organización de Naciones Unidas. Bienvenido. Y entonces, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Tomas café? No, lamentablemente no tomo café. La última vez que tomé café fue algo así como en diciembre del 2001 y lo recuerdo porque la experiencia no fue nada agradable. Me tomé un café precisamente, estaba en la universidad con la intención de no dormirme un examen y me desperté a mitad de examen, imagínate. El efecto fue todo lo contrario. Todo lo Entonces, contrario, te durmió.
me dormí en pleno examen, imagínate tú, ¿no? Entonces por eso no cumplió su efecto conmigo. Sí. Bueno, ya si ya tienes esa excusa, la vamos a perdonar. Entonces, pero nos habías dicho que si tienes agua y hay que hidratarse, eso lo sabes muy bien. Aquí tengo el agua, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a entrar con las preguntas que ya le hicimos a los demás colegas. Entonces, ¿cómo se le conoce oficialmente en Venezuela a la figura de traductor jurado? Ok, ¿en Venezuela solamente o en Venezuela y en Colombia? Si nos puedes ir diciendo en Venezuela y en Colombia, Ok, por claro. favor. En Venezuela se le conoce con el nombre de intérprete público, es el nombre que tiene, el nombre formal, digamos, a pesar de que la amplia mayoría de las personas lo llaman, bueno, consigues de todo un poco, ¿no? Desde traductor legal, traductor certificado, pero el nombre formal es intérprete público. Mientras que en la República de Colombia el nombre es traductor oficial. Ya, gracias. Es curioso porque, digamos, tanto en Venezuela como en Colombia debe cumplirse funciones de traducción como de interpretación. Y mientras que en Venezuela el nombre se limita a interpretación, a pesar de que también se hace traducción, por supuesto, en Colombia el nombre es de traductor oficial, a pesar de que también se hace interpretación. Entonces, como que ninguno de los dos países logra tener un nombre que de alguna manera englobe todo lo que hacemos, ¿no? Ya, qué interesante, eso no lo sabía. Ahí vamos viendo diferencias. Entonces, ahora, si nos puedes explicar entonces cuál es el proceso para ser un intérprete y traductor oficial en Venezuela y en Colombia, por favor. Ok, seguro. En Venezuela el proceso, digamos, para inscribirse es bastante simple. La persona tiene que ser o venezolana de nacimiento o venezolano por naturalización. Hay que pagar un arancel que, bueno, no sé si estén al tanto, Venezuela tiene la inflación más alta del mundo. Argentina es el segundo o tercero, pero en términos reales estamos como que bien arriba. Por tanto, lo que ocurre con eso es que cuando se aprueba la ley en donde se establece el arancel que debe pagar la persona, el aspirante, el valor de bolívar era X, pero con el paso del tiempo la moneda se devalúa tanto al punto que hoy por hoy el costo del arancel debe ser algo así como $2, $3, una cosa, así que no tiene mucho sentido, ¿no? No se pide mayor formación, de hecho no se pide ningún tipo de formación. Actualmente estamos justamente tratando de pelear un poco con la gente del ministerio para que sea obligatorio el que el aspirante tenga algún tipo de preparación mínima, porque precisamente como el arancel es tan bajo, resulta que cualquier persona dice como, bueno, yo tengo el día de este martes, lo tengo libre, y en Venezuela tenemos un refrán que dice, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta, y si no cuesta plata, ¿por qué no? Pues, ¿no? Y bueno, obviamente eso conduce a que muchas veces cuando hay examen se tiene una cantidad de personas increíble y la gran mayoría no están preparados para el examen. En Colombia el examen sí es mucho más costoso. Me parece que es un monto que le hace justicia a la profesión, al examen, a lo que debe por una parte pagar un aspirante y a lo que también debe cobrar una persona que funja como jurado, que invierta el tiempo para preparar el examen, para revisarlo, etcétera, etcétera. Si mal no recuerdo, el examen, el año que yo lo tomé, pues, costaba algo así como $300. No sé si esa suma les parezca mucho, les parezca poco a los colegas de otros países, pero si mal no recuerdo, estaba por ahí. Ahorita con la pandemia creo que cuesta un poquito menos porque la gente no tiene que viajar. En Colombia son mucho más flexibles que en Venezuela. En Colombia, si usted paga, usted se gana el derecho a tomar el examen. No piden requisitos adicionales. No es como en otros países que tienen que ser nacional de ese país. No es el caso. Ya, gracias. Entonces ya vamos viendo hacia las diferencias y nos estás contando acerca del proceso. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Ya nos contaste un poco. Entonces, acláranos, en el caso de Venezuela y Colombia, ¿no piden licenciatura? Venezuela nos dijiste que no, ¿en Colombia piden? No te entiendo la pregunta. ¿No tienen? Perdón, para poder aspirar al examen, ¿te piden alguna licenciatura en Colombia? No. En ninguno de los dos países piden absolutamente nada.
Ya. Si usted respira, usted puede tomar el examen. Ya, con eso, Ese ya. es el único requisito y bueno, eso en mi modesta opinión no está bien porque, bueno, ocurre lo que les comentaba, en Venezuela a veces en algún momento, en un examen particular tuvimos algo así como 90 aspirantes y 90 aspirantes, cada uno paga $2. El esfuerzo, digamos, toda la organización, el diseño del examen, eso por supuesto no está bien. Pero a nivel de requisitos no piden, no solamente se piden esas dos cosas. Gracias. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿ya una persona que ya tiene el título, ya sea en Venezuela intérprete oficial, Colombia traductor oficial, puede ejercer en todo el país? Sí, sí, por supuesto. Al igual que me parece que es la tónica, ¿no? En todos los países de la región, no, digamos, somos repúblicas, no, digamos, no somos un país, una república como el caso de Brasil, el caso de Estados Unidos, que son repúblicas federales. En estos dos países, sí, evidentemente, la persona que una vez que aprueba el examen puede trabajar en cualquier estado, en cualquier departamento del país, ya sea de Venezuela o de Colombia. Ya, gracias. Y sí, ya vamos viendo esa similitud, Argentina, Venezuela, Colombia, Guatemala, excepto México, que tienen el federal y el estatal, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente pregunta. Hay que, ya digamos, ya la persona aprobó el examen, le dan el título como traductor oficial o intérprete oficial. Este se tiene que inscribir en algún lugar y de ser así se tiene que renovar. Esa es una buena pregunta. De hecho, déjame tomar nota de lo que me hablas de renovar. La burocracia, al menos en Venezuela, es una cosa increíble, de verdad. Una vez que uno aprueba el examen, y ahorita si quieres, bueno, si me lo permites, más adelante puedo describir un poquito el examen. Una vez que el participante, el aspirante, aprueba el examen, tiene que cumplir con una serie de requisitos burocráticos. Luego se hace un pequeño evento en donde se toma juramento, se consignan, ¿no? los títulos. Luego el aspirante, bueno, ya no es aspirante, ya es la persona que aprobó el examen, todavía no es intérprete público, tiene que cumplir con una serie de requisitos, tiene que registrar el título ante el registro principal en la ciudad de Caracas, luego tiene que introducir un escrito ante un tribunal, luego uno tiene que llevar el título y mostrárselo a un juez y posteriormente el nombre de la persona. Ellos emiten, el juez emite un documento que a la vez hay que volver a llevar al Ministerio de Interior y Justicia y con ese documento ya la persona aparece su nombre publicado en la Gaceta Oficial. A partir del momento en que la persona, el nombre de la persona sale en la Gaceta Oficial, ya la persona queda ya facultado como intérprete público. Si la persona lo hace rápido y si contrata un abogado que conozca el procedimiento, como creo que tuvo esa suerte, ese procedimiento completo dura unos 7 meses. Ya. Si por el contrario es alguien que no conoce el procedimiento, no sabe cómo es la cosa, o se atraviesa una pandemia global en el medio, qué sé yo, Sí. el procedimiento puede durar 1 año y medio, 2 años. En cambio, en Colombia es muy sencillo, muy sumamente sencillo. A uno le dan el acta de aprobación del examen, esa acta uno la envía a la Cancillería colombiana y yo creo que un par de semanas, cuando mucho, ya uno es oficialmente traductor público, traductor oficial. No existe la figura de renovar el título, es básicamente vitalicio, cosa con la que, con el permiso de los colegas, yo no estoy muy de acuerdo, porque pasa mucho, Roselia, que, bueno, al igual que en otras profesiones, uno tiene que actualizarse. Imagínense que, no sé, que uno vaya a un médico y le vayan a hacer una operación y el médico te diga, sí, no, yo esta operación te la voy a hacer como con la misma técnica que utilizamos en los años 70. Las probabilidades de que uno salga vivo de ahí son escasas, ¿no? Y lo mismo ocurre exactamente en la traducción y la interpretación. El mundo cambia, el mundo evoluciona y los intérpretes, los traductores que no evolucionan con el mundo se quedan atrás. Yo he visto personas que hoy por hoy dicen, personas mucho mayores que
que yo, y que esto no se entienda de ninguna manera como una especie de afrenta contra de nadie que sea mayor, ¿no? Pero no hay un tema de educación continua, es simplemente yo aprobé el examen, ya yo me acuesto a dormir, y eso es terrible. Si me permiten alguna pequeña comparación con el caso de los Estados Unidos, donde también tuve la oportunidad de certificarme, en los Estados Unidos hay un proceso constante, no de recertificación, sino que cada cierto número de años, uno le piden que cumpla con un número mínimo de créditos. No recuerdo cada cuántos años son, no sé si son, no recuerdo si son 4 o 5, pero es decir, si usted aprobó el examen en el año 2020, en el año 2025 lo llaman y le dicen muy bien, Roselia Moncada, usted demuéstrenos que cumplió con X cantidad de créditos, bueno, porque hizo un curso con los amigos de ATI en Argentina, porque hizo otro curso con los amigos de México, porque hizo un curso, no sé, de Excel, X cosa que vaya sumando créditos para que justamente ellos, de esa manera ellos se aseguran que uno se mantenga al día en la profesión. En países como en Colombia esto no existe, en Venezuela tampoco, no sé si existe en otros países de la región, pensaría yo que no, pero eso sería algo que sí, que evidentemente hay que analizar. Sí, gracias. Y es que es algo interesantísimo y muy importante la capacitación continua, que hace la diferencia. Esa es la diferencia entre un profesional y alguien que, como tú dices, aprobó el examen, ya tiene el título y se echa a dormir. Y tenemos que avanzar, ¿verdad? La tecnología va a 1000 por hora y no nos queremos quedar atrás, ¿verdad? Buen ejemplo el que usaste del cirujano. Yo creo que ninguno aquí quisiera ir con este cirujano, ¿verdad? Pero sí es de actualizarse. Y qué bueno que nos mencionas lo que sucede en Estados Unidos, que te piden cada cierto tiempo que te actualices. Es importantísimo. Ahora, tú dijiste que querías ampliar un poco acerca del examen. Sí, por ejemplo, en el caso de Colombia, son 4 exámenes, son 2 exámenes de traducción, 2 exámenes de interpretación. Es un examen, en mi modesta opinión, bien organizado, muy bien organizado. Lo puedes tomar o en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Nacional, o en la ciudad de Medellín, la Universidad de Antioquia. Digamos, el Estado colombiano delegó la responsabilidad de los exámenes en estas 2 universidades. En el caso de Venezuela, el Estado venezolano, digamos, conserva la responsabilidad del examen por medio del Ministerio de Interior y Justicia. En el examen en Colombia, al menos la Universidad de Antioquia, como les comentaba, son 4 exámenes, 2 de traducción, 2 de interpretación. El primer examen, al menos en nuestra modesta experiencia, el primer examen no fue legal, fue una cuestión médico, sí, era texto de farmacia, perdón. El segundo texto sí era algo legal, no era muy complicado tampoco. El primer examen de interpretación, es el tercero general, era un ejercicio de interpretación simultánea, y el cuarto era un pequeño ejercicio bien breve de interpretación consecutiva de inglés al español. En Venezuela es bastante parecido, no son 4 exámenes, son 3. Uno de traducción del español al inglés. Si la persona lo aprueba, avanza al segundo examen, que es otro ejercicio de traducción del español, perdón, del inglés al español, y si lo aprueba, avanza al tercer y último examen, que es un ejercicio de simultáneo, del español al inglés, que precisamente busca simular una situación en la que uno esté en un juicio y esté interpretándole a la persona que se le imputa X delito. Eso lo cambiamos recientemente. En el pasado, de hecho, cuando yo tomé el examen en Venezuela en el 2013, me parece, el componente oral era un componente oral que, en nuestra opinión, no estaba a la altura justamente hablando de actualizarnos, ¿no? Era una simple conversación en inglés, que bueno, tú presentas el examen y tú dices, bueno, ¿qué? Si el cielo cae limones, hagamos limonadas, ¿no? Sí. Pero en nuestra opinión no estaba bien, porque cuando uno lo llaman para interpretar, uno no va a hablar con el imputado, uno no va a hablar, mire, ¿cómo está la cosa en la cárcel? ¿Te están tratando bien? No, nada de eso. Uno va justamente a desempeñar un trabajo muy diferente, que es nada más y nada menos que interpretarle, ¿no? Y precisamente por eso se busca hacer simular esa situación. Gracias, sí, y qué interesante saber sobre las evaluaciones, los exámenes ahí. Ahora,
¿hay alguna ley que regule a los traductores, en el caso del traductor oficial y el intérprete oficial en Venezuela y Colombia? ¿Tienen alguna ley? Sí, más tarde me van a dar el contacto, por favor, de la colega de Guatemala, porque este tema, el tema de las leyes, es un tema que en lo particular me genera mucho interés. Hasta donde había avanzado mi modesta investigación, casualmente, y no lo digo porque sea venezolano ni mucho menos, la ley más antigua de la región era la venezolana. Conseguimos una ley de 1906, pero por ahí escuché a la colega de Guatemala que habló de 1879. Esto mejora el récord venezolano por casi 47 años, si no me equivoco. Pues sí, en efecto, hay leyes. La ley que está en vigencia actualmente, que en su momento fue una ley bastante novedosa, ya no tanto, es una ley de 1957. Una ley que, bueno, sí, para esa época quizás era una ley funcional, ya por supuesto no es el caso. En el caso de Colombia hay varios decretos, pero no existe una ley como tal. Ya. ¿Y tienen algún código de ética en estos países para los traductores o intérpretes? En Venezuela no existe. En Venezuela existe solamente la ley y su reglamento, que solamente habla del examen. Prácticamente no establece mayor cosa en relación al comportamiento ético, a la deontología de la profesión. En Colombia hace poco sucedió algo, bueno, no sé qué adjetivo ponerle, interesante, trágico quizás. En diciembre del 2017 nos despertamos con la absurda noticia de que la Cancillería colombiana, por medio, hablando lo que les decía ahorita, un decreto, eliminaba prácticamente la figura del traductor oficial. Nunca dieron ningún tipo de explicación, al menos no dieron ninguna explicación que nos convenciera. Simplemente dijeron que, bueno, que si Pedro Pérez quería hacer sus traducciones, Pedro Pérez estaba ahora facultado a hacer sus traducciones. Imagínense ustedes el tamaño de esa aberración, no tiene otro nombre. Entonces, bueno, empezamos todo un esfuerzo de... A ver, de esta crisis surgió una gran oportunidad que creo que hemos logrado capitalizar. Creamos una asociación, la Asociación Nacional, ANATIO se llama, ANATIO, Asociación Nacional de Traductores e Intérpretes Oficiales de Colombia. Ya. Se hizo un borrador de ley que, si mal no entiendo, el Congreso colombiano lo va a discutir pronto. Ah, qué interesante. Sí, esto hasta se me erizó la piel cuando dijiste lo de esa noticia en el 2017. Colegas conozco que estuvieron 2 semanas sin dormir porque imagínate que básicamente de un solo golpe te dicen, bueno, lo que tú eras ya no lo eres, tu medio de subsistencia ya no es tal, ve a ver qué haces, ve a ver de qué vives. Al margen, por supuesto, de todas las otras consideraciones, ¿no? De que cualquiera puede interpretar en un juicio una total locura, pero bueno, gracias a Dios se ha ido subsanando. Sí, esperamos que eso se resuelva, ¿verdad? Porque sí, entre todo, se necesita una regulación, eso es seguro, ¿verdad? Y claro, ahí te vamos a poner en contacto con la licenciada Santos, porque sí, entonces, ya viendo las diferencias, pues Guatemala sí tiene la ley más antigua, 1879. Entonces yo creo que eso sería tema para otro café, te dicen. Con toda seguridad. Entonces, muchas gracias por responder nuestras preguntas. Y antes de pasar a la sección de preguntas de los que están aquí, tienen algunos minutos para quedarse los invitados. ¿Qué les parece si todos activamos nuestro micrófono para darles un gran aplauso a nuestros invitados y agradecerles por su generosidad, su tiempo y por todo lo que nos han compartido hoy? ¿No será que Alex los silenció a ustedes? ¿Los tiene silenciados, Alex? Déjalos aplaudir, por favor. ¿Ya? Muy bien, entonces... Muchas gracias de verdad por su generosidad, por su tiempo y por
ha sido un aprendizaje, yo estoy segura que también para los invitados. Entonces, no sé si han puesto alguna pregunta en el chat. Alex ha sido el que nos está apoyando en el área técnica. ¿Hay alguna pregunta de los invitados? No encuentro ninguna pregunta ahorita. Deja reviso nuevamente. Pero si alguien tiene una pregunta, puede levantar su mano virtual. Bueno, yo les voy a leer, mientras tanto, mientras se animan, hay una que me pusieron dos en Instagram. ¿Cuál es la preparación óptima en materia de derecho que debería tener un traductor? ¿Quién quisiera contestar esto? ¿Quién de los cuatro? Paula, por favor. Gracias, Roselia. Yo lo considero, en el mundo ideal, que sé que para no todo el mundo lo es, pero bueno, en el mundo ideal, el traductor jurídico debería de tener la licenciatura en Derecho. Pero como yo sé que eso no siempre es posible, porque además dura muchísimo tiempo, por lo menos debes de tener una especialización en traducción jurídica. En todos los países, de los colegas que yo conozco, siempre en las universidades que imparten la licenciatura de traducción tienen algún programa de educación continua. Y en esos programas de educación continua casi siempre hay una especialización en traducción jurídica. Entonces, es importante que tengan esa formación porque no es lo mismo saber traducir el tema que te caiga en las manos, que es lo que normalmente se enseña en las licenciaturas, a que ya tengas tú un estudio adicional donde además de tener, por supuesto, los glosarios que todos los traductores empezamos a construir desde el minuto 1, que empezamos a dedicarnos a esta profesión, tienes además que poder comprender las figuras jurídicas de tu país, de tu localidad, la jerarquía jurídica, que eso es súper importante, las leyes que hay, las figuras, y también tener la formación para poder ser investigador cuando te toque hacer una traducción que va a ser utilizada en otro país. Por supuesto, no estás obligado a conocer los sistemas jurídicos de todo el mundo, ojalá pudiéramos, pero si yo voy a hacer una traducción de un contrato que se va a utilizar en el Reino Unido, tengo que poder saber dónde encontrar y cómo interpretar la legislación del Reino Unido para poder encontrar las figuras jurídicas más parecidas en caso de que las haya, y si no, por lo menos entender la ley, que eso ya por sí mismo es un problema a veces. Comprender la ley en tu idioma, comprenderla en otro. Entonces, sí o sí necesitas formación específica, especializada por el vocabulario, por el tipo de redacción que pueda tener el texto jurídico, por todo lo que implica el sistema jurídico del país de origen, del texto de origen y el meta. Entonces, por lo menos una especialización. Un diplomado puede ser, cursos de educación continua, sí o sí, y ya si puedes, tienes tiempo, te gusta, te alcanza el dinero, una licenciatura. Sí, gracias por responder. Y creo que esto nos sirve a todos, ¿verdad? Esta respuesta nos sirve a todos. Muchas gracias. Tienes razón. Yo pienso, cuando llega una traducción de algo nuevo, digo, qué bueno que tengo las herramientas y sé dónde investigar, a dónde acudir, porque de eso se trata, ¿verdad? Hay una pregunta para Paula también, porque no la quieren dejar descansar hoy. Un paisano tuyo dice, en el caso de México, ¿cómo se puede obtener o empezar para obtener los 5 años de experiencia para poder postularse como perito traductor? Gracias. No hay un lineamiento específico. La convocatoria del Consejo de la Judicatura Federal solo dice que tienes que demostrar 5 años de experiencia. Entonces, ¿cómo puedes lograrlo? Bueno, debes de poder tener alguna constancia con un valor. Es decir, si yo me fui todos los días con mi amigo abogado a los tribunales a ver qué decía, pues eso no me va a servir. Pero, por ejemplo, si yo soy traductora en un despacho de abogados, eso me sirve, porque me pueden expedir una constancia laboral o una constancia de servicio social o de prácticas profesionales o de alguna figura similar. Por ejemplo, puedes ser traductor en agencias y que la agencia te dé una constancia, una carta de recomendación, una carta laboral. Puedes ser, por ejemplo, traductor voluntario en algunos organismos o en ONGs o en organismos internacionales que son diferentes, y eso también te sirve. Es decir, no tienes que comprobar necesariamente que eres traductor jurídico.
aunque la mayor parte de las traducciones que nos toca hacer como peritos evidentemente tienen algún efecto jurídico, ¿no? Pero puede ser alguna de esas vías. El asunto es que tengas una manera de comprobar de una fuente confiable que tienes la experiencia para poder hacerlo. Gracias. Gracias por responder y qué interesante. Sí, es cierto, el voluntariado sirve muchísimo, ¿verdad? Si nos sirve a los que ya estamos ejerciendo, ya no digamos a los que empiezan. Muy buen consejo. Y gracias, Jonathan, por esta pregunta que se había perdido ahí en el chat de Lucas y Curro. Y dice, sería interesante saber qué procedimiento se adopta en México y Argentina para avalar la firma del traductor en una traducción que sale al extranjero. Gracias. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo al respecto. ¿Empiezas tú, Pau, o yo? Bueno. Bueno, en cuanto a lo que es la traducción que sale al extranjero, se avala mediante la legalización en el Colegio de Traductores. Digamos que el proceso sería que primero, bueno, el cliente le entrega al traductor el original, ya sea en formato papel o en formato digital. Ahora con la cuestión de que hay mucho, se está poniendo mucho énfasis en lo que es la firma digital, nos entregan todo en formato digital. Generalmente el orden sería, primero vendría el original, después la apostilla de la Convención de La Haya, después la traducción, luego la legalización del Colegio de Traductores, que es la institución que avala nuestra firma, avala no solamente de que seamos traductores activos, que estemos matriculados, que mi firma no sea apócrifa, certifica mi firma, y luego en muchos casos, en algunos casos para ir al extranjero, piden una nueva apostilla certificando la firma de la persona que firmó esa legalización. No sé si eso contesta tu pregunta, Luca. Sí, exactamente, eso es lo que pasa aquí. Gracias, es exactamente lo que pasa aquí, pero nosotros, digamos, tenemos un colegio que no es un colegio, más un registro de firmas de nuestras firmas que guarda el Ministerio de Educación. Entonces, cuando terminamos de hacer una traducción, necesitamos llevarla allá, no yo, si me lo piden los clientes lo hago yo, si no lo hace el cliente, avalar la firma con el Ministerio de Educación y luego sacar otra apostilla, que es la de salida, que le da valor legal al funcionario del Ministerio de Educación que reconoce mi firma. Esto es, lo pregunté también por Venezuela, si hay algún procedimiento distinto, y luego escuchamos que dice Paula con México, porque me parece que tendría ya que llegar al punto que un traductor jurado reconocido, sea en un colegio, sea en un ministerio o en una institución reconocida pública, supuestamente tendría que ya poder avalar su firma con una apostilla de una vez, sin hacer, digamos, unos pasos, digamos, a través de los colegios o a través de la... Pero es solamente una consideración, posiblemente nunca va a pasar esto y es básicamente lo mismo. O sea, la apostilla también es una certificación de firma. Lo mismo es, para mí, en mi humilde opinión, poner una apostilla luego de una legalización de un colegio de traductores, para mí es algo redundante, en mi humilde opinión. Igual, comparto. Porque ya directamente lo que hace el Colegio de Traductores es certificar mi firma de la traducción. Lo que quizás, pero en muchos casos no me piden que haya una apostilla de la legalización. En otros sí. Quizás sea para certificar la persona que firmó, pero para mí, en mi humilde opinión, es un paso burocrático redundante. Sí, pero evidentemente la apostilla, sin apostilla ese documento, más bien la traducción de ese documento no tendría valor o efectos legales en los países que están dentro del Acuerdo de La Haya. Entonces,
La apostilla sí o sí se tiene que sacar. Lo que para mí es redundante es que se tenga que pasar por Ministerio de Educación en el caso de Guatemala o por el colegio en el caso de Argentina. Sí, bueno, acá es la entidad que, digamos, regula directamente y regula a las personas que son traductores, pero directamente si se saca eso, cualquier persona puede firmar una traducción o puede hacer con una firma apócrifa o puede ser una persona un traductor que esté registrado pero ya esté muerto. En fin, hay 20.000 millones de formas digamos, darle vuelta a la ley. exactamente. Por lo tanto, es una forma de regular ese tipo de cuestiones para evitar que eso pase. Bien, gracias. Y si me permiten abundar allí, acá en México es justamente al revés de como lo están mencionando, sugiriendo, porque nosotros, por ejemplo, de los 32 estados que conforman la República Mexicana, solo 2, quizás 3, apostillan la firma de los traductores, de los peritos traductores, que dicho sea de paso, nosotros somos traductores judiciales, es decir, de proceso, y también traductores de certificación, es decir, las dos cosas las hacemos el mismo perito traductor. Acá no hay diferencia como en el caso de Argentina. Entonces, para nosotros, por ejemplo, la forma de digamos, validar que nuestra traducción sea efectivamente elaborada por una persona autorizada para poder hacerlo, es al final del documento tenemos que poner una leyenda o insertar una leyenda muy larga que básicamente dice qué autoridad, permítanme la redundancia, te está autorizando. Es decir, yo, por ejemplo, pongo yo, Paula Mariana Pérez Bonilla, perito traductor en inglés autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal en el Diario Oficial de la Federación, charará, 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 y pongo los datos del Diario Oficial. Y además de Ciudad de México, en el Boletín Judicial, etcétera, etcétera, y algunos otros datos adicionales. Entonces, digamos que el usuario es el que tiene la obligación de verificar que efectivamente la persona que está firmando sea una persona que está autorizada con una autorización vigente además, porque yo creo que en todos lados se cuecen habas, como decimos en México. Hay personas que han sido autorizadas hace 15, 20 años atrás, no renovaron nunca y de repente nos hemos enterado por ahí que aparece algún colega que sigue firmando como si fuera traductor certificado, son como un perito traductor que está vigente y en realidad no lo está. Entonces aquí la carga de la responsabilidad de comprobar que la persona verdaderamente tiene las facultades para poder hacer una traducción certificada recae enteramente en la persona que solicita. Y en todo caso, de la autoridad que la recibe, aunque no siempre la autoridad que recibe, honestamente no siempre sabe dónde buscar, porque hemos tenido precisamente por el tema de que hay traductores, peritos de estados y federales, ha habido de repente cuestiones de que siendo perito federal no te aceptan una traducción y entonces tienes que llegar a explicarle a la autoridad porque sí debe de hacerlo. Entonces, y es porque precisamente nosotros no somos funcionarios. Aquí la premisa para apostillar debes de ser un funcionario público. No importa si eres del Ejecutivo, o del Legislativo, o del Judicial, debes de ser un funcionario para que entonces su firma pueda apostillarse. Como nosotros no lo somos, no estamos en la nómina de ningún registro, de ningún organismo, de nada, nosotros somos externos solo autorizados, entonces nuestra firma no está como tal registrada en algún padrón, entonces no es susceptible de apostilla. Por eso es que, insisto, la prueba, la carga, perdón, ya estoy hablando como abogada, la responsabilidad de verificar que la persona sea realmente perito traductor autorizado en el idioma, en la jurisdicción y en el año que dice, es de quien solicita. Entonces, pero perdona, Paula, esto en el caso en que el documento circule, digamos, dentro de México, en los estados de México, pero si el documento se va a Australia, por decir, ¿quién de las, digamos, el sujeto australiano tiene que cargar ¿cómo decir? La tarea de revisar si la traducción es legal, si la firma es auténtica y todo el asunto?
Pues sí y no, pero Eso es que nuestra firma no está o sea, tú no puedes entrar a ningún padrón o alguna lista o registro y ver, mira, está mi foto, está mi firma, porque además eso se podría prestar a falsificación. Imagínate que alguien descarga la firma, hace allí una copia, digo, la gente es muy creativa cuando quiere hacer trampa, entonces, estoy de ¿no? acuerdo contigo, pero por eso, por ejemplo, el Guatemala tiene un filtro que es Ministerio de Educación, se tiene que pasar por ahí y después del Ministerio de Educación, siendo un funcionario, se le puede sacar la postilla al funcionario que avala mi firma. De esta manera, cuando el documento, por ejemplo, yo trabajo con Italia, se va a Italia, no pueden cuestionar la no autenticidad de mi firma, porque fue una institución del gobierno, Ministerio de Educación, quien la avaló y más aún el Ministerio de Relaciones Exteriores que le da vía libre para el extranjero. Por eso me sorprende en el caso de México que no hay un sistema de que la firma se pueda seguramente considerar válida, auténtica y legal. Pero bueno, los signos, digamos, de validación o de certificación que nosotros usamos para una traducción, y creo que es en todos lados igual. Nosotros ponemos sello de tinta, digo, a la usanza antigua todavía, muchos. Sello de tinta, algunos de nosotros usamos también el sello seco, sello de relieve, firma original sobre cada sello en cada página de la traducción y además la leyenda que también lleva el sello y también lleva la firma y va con todos estos datos. Como comentaba, hay algunos estados de la República, Querétaro, por ejemplo, que es uno de los que tiene una regulación muy minuciosa en ese sentido, allí sí, porque el registro civil tiene su lista que normalmente coincide con la lista estatal y entonces el que valida la firma del perito es el registro civil, pero solo y exclusivamente cuando se trata de documentos de registro civil. Si fuera una sentencia, registro civil no tiene ninguna competencia y entonces no sucede. En general, en todo México, así funciona, incluso con los peritos federales, nadie más nos valida. O sea, nuestra traducción sale sellada, firmada y se va. Solo que haya algún requisito adicional por parte de del gobierno que recibe el documento. Por ejemplo, el caso de Canadá, que no es parte de la Convención de la Haya y entonces pues no se apostilla nada porque Canadá no lo necesita. Pero en muchos casos Canadá nos pide a los traductores certificados que coloquemos una carátula sobre la traducción que hacen las veces de una affidavit. Entonces, vuelves a decir que yo soy fulanito de tal y tengo la capacidad en los idiomas tal y tal, y yo certifico que esta traducción se hizo conforme a mi idea saber y entender, etcétera, en la fecha, y vuelves a firmar y a sellar, y entonces lo colocas como carátula, y eso es lo que se manda a Canadá, por ejemplo. Y en otros casos... Gracias. Perdón. Sí, gracias, Paula. Y la verdad es que me están dando ideas sin que me lo propongan, para otros cafés, porque con la apostilla tendríamos para largo, ¿verdad? Pero muchas gracias y gracias, Luca, por tu pregunta. Y ahora tenemos una pregunta de Patti, que tiene levantada su mano, por favor. Gracias, buenas noches ya a estas alturas. Sí. Sí, solamente que era para Pau, por favor. Creo que ya la respondí, se levanté la mano antes. La situación era que yo quería saber, entendí con tu presentación que básicamente aparece publicado en un diario oficial, en una gaceta, algo así, cuando tú ya eres perito traductor. Pensé tal vez que la responsabilidad recaía sobre el cliente, en este caso, sobre la persona que necesita la traducción, en donde esté. Pensé que había algún registro al que esta persona, digital en este caso, ¿verdad?, donde la persona pudiera acceder y verificar por lo menos tu número o tu sello o algo, pero entiendo que no, entonces. Sí, sí lo hay, porque ese boletín judicial, ese diario oficial, o gaceta estatal, o como se llama en cada lugar, son públicos, están en el internet. De hecho, ahorita que lo encuentre rápidamente, si quieren, les comparto, por ejemplo, la liga de cómo lo publicó el Consejo de la Judicatura Federal. Uno pensaría que es una cosa muy complicada, pero la verdad es que es un PDF descargable, entonces es muy fácil. La verdad es que en México sí es fácil poder encontrar el dato de la persona, solo que honestamente tienes que saber cómo buscar, ¿no? Si yo quiero saber de un perito traductor de francés en el estado de Quintana Roo, donde está Cancún, pues entonces tengo que poner en Google tal cual, perito, Quintana Roo, Cancún, y entonces me desplegará una, dos, tres, cuatro coincidencias. Hay que buscar, por supuesto, pero con los datos la que fuente tú pones, oficial, ¿no?
con los datos que tú pones al final de la traducción, que dice que es como algo, un texto pues, un poquito largo, ahí aparecen los datos en donde el cliente, digamos, podría ir a buscar. ¿Estoy en lo correcto o no? Aparece tu nombre completo, aparece la especialidad en la que eres perito. O sea, si por ejemplo yo aparezco en la especialidad de traductor en inglés, no soy intérprete, entonces no apareceré en la columna o en la página de los intérpretes en inglés, solo en traductor. Aparece tu nombre, en algunos casos, por ejemplo, en la lista de Ciudad de México aparece también el domicilio que registraste y el teléfono que registraste y el correo electrónico de contacto. En el caso de la lista federal no aparece nada de esto, solo aparece tu nombre completo y en qué circuito judicial estás autorizado. En mi caso, por ejemplo, yo soy en el primer circuito, que es el de la Ciudad de México, y aparece un número único, digamos que de la lista. Ese número se te asigna cuando tú entras a la lista y sigues con él para secula seculorum hasta que salgas de la lista, ¿no? En el caso de Ciudad de México no tenemos como tal un número que nos identifique, un número de padrón, pero ahí están todos tus datos. Ah, ok, gracias. Sí, era como una curiosidad porque pues tanta diversidad. Gracias. Sí. De nada. Gracias. Y bueno, ahora, ¿qué les parece? Ya me está preguntando aquí nuestro colega Alex, que él es el que nos está ayudando con la parte técnica acerca de la foto. Entonces, quienes quieran encender su cámara o quienes la quieran apagar, pues pueden hacerlo para la foto del recuerdo. Ahí va a levantar Jonathan su mate. Bueno, yo voy a poner mi taza porque pues se vale, es café bien platicado. Y entonces ahí tiene Pablo su cafecito también. Entonces, quienes quieran encender su cámara, ahí está Daniel, bienvenido y gracias por haberte conectado. Gracias por tu ayuda. Y entonces, tú nos dirás, Alex, cuando ya estamos listos, parece, para la foto. Vale, a las 3, digan café. 1, Café. 2, 3. Ahí está. Gracias, Alex, por tu ayuda. Y entonces, si nos hicieras favor, Alex, de parar la grabación hasta acá.